Hola, bienvenidos al canal. Hoy quiero empezar con una pregunta que parece sencilla, pero que define el éxito o la quiebra de cualquier empresa. ¿Quiénes son los clientes? A nivel básico, son personas con necesidades de alimentación y de servicios. Y por otro lado, los proveedores, las personas que proporcionamos todo lo necesario para cubrir esas necesidades. Si es una relación tan obvia, ¿por qué se nos olvida al momento de estar el cliente presente? Cuando decides emprender o liderar un negocio, tu primera idea es clara: crear una base de sustento, ofreciendo el producto o servicio. Inevitablemente se crea una relación comercial. Nosotros, clientes. ¿Quién tiene mayor peso? El proveedor puede pensar: gracias a mí, el cliente satisface su necesidad. Entonces, yo pongo las condiciones. Gran error. El peligro de pensar así es perder de vista que existe la competencia. Da igual cuántas estrategias de marketing hagas o cuánto inviertas en publicidad. Si tu producto, tu servicio o tu trato no le agradan, el cliente tiene la última palabra. Si la relación con el cliente se rompe, el negocio con el que tanto soñaste simplemente quiebra y desaparece. ¿Por qué se pierden los clientes? Analicemos las estadísticas. El 1% se pierde porque lamentablemente fallecen. El 3% porque se muda de ciudad. El 5% se va por recomendaciones de amigos o familiares. El 9% se marcha por los precios bajos de la competencia. El 14% nos deja por la mala calidad de los productos. Pero ¿qué pasa con el 68% restante? El 68% de los clientes se pierde por la indiferencia y la mala atención. Y ojo, esto no es solo culpa del vendedor. Es responsabilidad de los asociados, de los supervisores, de los gerentes, de quien contesta el teléfono, de los que entregan el producto, en fin, de todas las áreas involucradas en la cadena de servicio. Puntos para conservar e incrementar clientes. ¿Cómo revertimos esto? Aquí tienes 3 pilares prácticos para blindar tu negocio. Primero, la claridad de líder. Tu trabajo principal consiste en satisfacer al cliente. Si tú lo tienes claro, podrás transmitirlo a tu equipo para que vaya en la misma dirección. Segundo, cuidado con la comodidad interna. A veces inventamos procesos, buscando hacer nuestro trabajo más fácil y cómodo, pero terminamos afectando gravemente al cliente. Cada vez que vayas a modificar algo, hazte esta pregunta: ¿este cambio beneficia al cliente o lo perjudica? Tercero, asumir la responsabilidad. Las fallas de los colaboradores siempre recaen en la gerencia. Para que tu equipo realice sus labores sin errores, primero debes capacitarlos y motivarlos durante todo el proceso de aprendizaje. Conclusión. Cada mañana, cuando abras tu negocio, recuerda que el cliente tiene opciones. Puede comprarte a ti o puede comprarle a alguien más. Por eso, el objetivo no debe ser solamente conseguir clientes. El verdadero reto es lograr que regresen. En la actualidad, los clientes están al mando. Asegúrate de que cada persona en tu organización entienda que el cliente no es una interrupción en nuestro trabajo, es el propósito del mismo, porque al final el cliente tiene el poder de decidir.
Gracias por ver el video. Si te ha sido útil, déjame en los comentarios qué cambios vas a implementar en tu negocio. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.